Día 181. Carta a los Colosenses. Introducción y contexto histórico. ¿Quién escribió el libro? El apóstol Pablo y Timoteo la escribieron aproximadamente en el año 60 al 62 después de Cristo. Él se hallaba bajo arresto domiciliario en Roma y esperaba ser juzgado después de apelar ante el emperador romano Nerón. No siendo una persona que pierde el tiempo, Pablo tomó la oportunidad para escribir y fortalecer a la iglesia en Colosas, una ciudad en el suroeste de la actual Turquía. Colosenses contiene enseñanzas en varias áreas clave de la teología, incluyendo 1. La deidad de Cristo. Leer en el capítulo 1, versículo 15 al 20. Capítulo 2, versículo 2 al 20. Segundo, reconciliación. Capítulo 1, versículos 20 al 23. Redención. Capítulo 1, versículo 13, 14. Capítulo 2, versículo 13 y 14. Y el capítulo 3, versículos del 9 al 11. Cuarto, elección. Capítulo 3, versículo 12. Quinto, perdón. Capítulo 3, versículo 13. Sexto, naturaleza de la iglesia. Capítulo 1, versículo 18, 24 y 25. Capítulo 3, versículo 11 y 15. Séptimo, refuta la enseñanza hereje que amenaza a la iglesia colosense. Leer capítulo 2. Contexto histórico. Algunos de Colosas estuvieron en el día de Pentecostés. Posible Pablo en su segundo y tercer viaje pasó por Colosas, porque está cerca de Éfeso y de la Odisea. Posiblemente Epafras fundó la iglesia. Él le llevó a Pablo en Roma noticias sobre la iglesia, y en el saludo final Pablo dice que Epafras tiene una carga por ellos. En la iglesia estaba entrando el legalismo judío, mandamientos de hombres y filosofías. Una era el culto a los ángeles, también la sabiduría, el conocimiento, pero todo era hueco, sin fundamento, era gnosticismo. Y Pablo les habla de quién es Jesús y Él en nosotros. Colosas fue una ciudad de Frigia, una provincia en el centro de Asia Menor. Los judaizantes se habían introducido en la iglesia de Colosas y hubo otros que trataron de enseñar una forma de misticismo oriental. Pablo escribió desde su encarcelamiento final en Roma. Les dice a los colosenses que el misticismo no tiene ningún valor y que hay muy poco valor en los rituales vacíos y en las ceremonias. Cristo está por encima de todo. Pablo escribe, y el gozo real se obtiene viviendo la vida cristiana. Aunque la población de Colosas era primordialmente gentil, había una gran colonia judía que se remontaba a los días de Antíoco el Grande, en los años 223 al 187 a.C. La población mezclada de Colosas de judíos y gentiles se manifestaba a sí misma tanto en la composición de la iglesia como en la herejía que la plagaba, la cual contenía elementos tanto de legalismo judío como de misticismo pagano. La iglesia en Colosas comenzó durante el ministerio de Pablo en Éfeso. Leer Hechos capítulo 19, el cual duró 3 años. Su fundador no fue Pablo, quien nunca había estado ahí. Leer capítulo 2, versículo 1, sino Epafras. Leer capítulo 1, versículo del 5 al 7, quien al parecer fue salvo durante una visita a Éfeso y probablemente después comenzó la iglesia en Colosas cuando regresó a casa. Varios años después de que la iglesia colosenses fuera fundada, una peligrosa herejía surgió para amenazarla.
una no identificada con ningún sistema histórico en particular. Contenía elementos de lo que más tarde llegó a conocerse como gnosticismo. Que Dios es bueno, pero la materia es mala. Que Jesucristo era meramente una serie de emanaciones descendiendo de Dios y siendo menos Dios. Una creencia que los llevó a negar su verdadera humanidad y que un secreto conocimiento que estaba por encima de las Escrituras era necesario para ser iluminado y para la salvación. La herejía colosenses también incluyó aspectos del legalismo judío. Por ejemplo, la necesidad de circuncisión para la salvación, observación de rituales ceremoniales de la ley del Antiguo Testamento, leyes de alimentación, festividades, días de reposo y asceticismo rígido. También llamaba a la adoración de ángeles y experiencia mística. Epafras estaba tan preocupado por esta herejía que realizó el largo viaje de Colosas a Roma. Leer capítulo 4, versículos 12 y 13, en donde Pablo era prisionero. Esta carta fue escrita de la prisión en Roma. Leer Hechos capítulo 28, versículos 16 al 31, en algún momento entre el año 60 al 62 después de Cristo, y por lo tanto se hace referencia a ella como a una epístola de la prisión, junto con Efesios, Filipenses y Filemón. Pudo haber sido compuesta casi de manera contemporánea con Efesios, e inicialmente enviada con esa epístola y Filemón por Tíquico. Leer Efesios capítulo 6, versículo 21. Colosenses capítulo 4, versículos 7 y 8. Pablo escribió esta carta para advertir a los colosenses de la herejía que enfrentaban y les envió la carta con Tíquico, quien estaba acompañado al esclavo que había huido, Onésimo, de regreso a su amo. Filemón, un miembro de la iglesia colosenses. Capítulo 4, versículo del 7 al 9. Epafras se quedó en Roma. Leer Filemón, capítulo 23. Quizá para recibir más instrucciones de Pablo. Hoy los queremos invitar a leer Colosenses, capítulo 1, versículos del 3 al 5.